Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. En el vídeo de hoy vamos a ver una revisión completa de este reloj, el Seiko POG. Este reloj hizo historia al convertirse en el primer reloj cronógrafo automático en llegar al espacio. Y ojo, recalco, cronógrafo automático, porque antes que este ya se hubieron otros cronógrafos, pero eran de remonte manual. Y bueno, lo siento, me ha vuelto a pasar. Quería hacer un solo vídeo con mi reloj para enseñároslo y hablar de sus especificaciones, pero al final me han salido dos vídeos. Pues ¿cómo voy a hablar de este reloj sin antes explicar por qué es tan importante y a qué debe su nombre? Mirad, ya tenía yo aquí preparado las correas, el pie de rey para ver sus dimensiones, la báscula para ver el peso y todo esto. Pero antes voy a dedicar este primer vídeo a enseñaros exclusivamente la fascinante historia que hay tras este reloj y por qué debemos hacernos con uno si somos coleccionistas o simplemente nos gustan los relojes históricos. En una semana colgaré el vídeo 2 de 2, donde veremos algo muy interesante, ya que aparte de ver con fotos y vídeos macro las características de la caja, esfera, biseles, hablar sobre el cristal y el calibre, preguntaré a la gente qué opina de él y con qué tipo de colores, tanto de correas como de ropa, lo combinaría. A nosotros nos puede parecer un reloj muy molón, pero ¿qué opinan las mujeres? No te pierdas el segundo vídeo. Historia. Bueno, todo comenzó con este reloj. Este reloj maltratado, arañado, con algunas piezas sustituidas y no originales, fue el reloj del coronel POG y se ha convertido en un mito por su historia. Y es mítico por haber sido el primer cronógrafo automático en subir al espacio, por el modo en que lo hizo y por la forma como se descubrió muchos años después. Este Seiko 6139-6005 fue el reloj que el comandante William Reid POG llevó de polizón al espacio a pesar de no estar homologado por la NASA en la misión SLM-3 en noviembre de 1973. Fue la tercera y última misión tripulada con destino a Skylab, la primera estación espacial estadounidense. Se realizaron varios experimentos, estudios médicos, observaciones solares y de recursos de la Tierra, entre otros. El coronel POG compró este reloj 3 días antes de partir a los entrenamientos de la misión y lo pagó en 3 plazos, por un total de $71.50. Durante 84 días, POG lo utilizó como herramienta de medición a bordo de Skylab, todo ello a escondidas sin que nadie lo supiese. Para llevarlo a cabo, antes del despegue rumbo a Skylab, se metió el reloj en el bolsillo de la pierna de su traje espacial, y tras el despegue se lo puso en la muñeca izquierda. En la muñeca derecha portó desde el principio el Omega Speedmaster, reloj suministrado por la NASA y homologado para esa misión. Pero nada de esto se supo hasta 2006, en que David Bruno, un apasionado de los relojes, sobre todo de la marca SIN, descubrió 32 años después la travesura del coronel POG casi de casualidad en un foro. Hasta ese momento, un reloj de la marca SIN estuvo considerado como el primer cronógrafo automático en alcanzar al espacio a bordo del Challenger, en el año 1985. Resulta que en el año 2006 Bruno leyó en un foro de relojes militares el comentario de un forero que decía: "Me parece recordar una imagen de un astronauta vistiendo un cronógrafo Seiko en un National Geographic de los años 70. Bruno, lleno de curiosidad, localiza y adquiere en eBay el número de octubre de 1974 de la revista. En la imagen vemos al coronel POG portando en su muñeca un reloj cuyo dial presenta un espectacular amarillo. Este reloj era efectivamente un Seiko, concretamente un modelo 6139-6005. Bruno, preso de la curiosidad, se puso en contacto de forma infatigable con el coronel POG, hasta que pudo entrevistarlo, recopilar y publicar la información acerca de este asunto en el número de mayo del 2007 de la revista International Watch. En la entrevista, el coronel afirma que como no les entregaron el Omega hasta un par de meses antes de la misión, necesitaba un reloj para medir durante los entrenamientos el encendido de motores, y le recomendaron este Seiko. Continúa afirmando que le fue muy útil a la hora de establecer los tiempos de encendido, y que nunca trató de esconderlo. Ya. El coronel a su regreso a la Tierra continuó llevando este Seiko a diario, hasta que dejó de usarlo en 2003 debido al desgaste de 30 años. Finalmente, el reloj fue subastado.
Y bueno amigos, es por todo esto por lo que este Seiko, ya bautizado como Seiko POG por la comunidad de aficionados, se convirtió en un reloj histórico. Nos vemos muy pronto en el vídeo 2 de 2, os dejaré aquí arriba a la derecha el enlace cuando lo suba. De momento os dejo otros. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el vídeo 2 de 2.